here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. Buenas tardes. En nombre de nuestro alcalde, sean bienvenidos. Mi atención al turista es totalmente gratuita. Si no conocen el Museo de la Milagrosa Virgen del Rosario, aquí está enfrente, aquí en el local de Tejitas. Es totalmente gratuito y pueden tomar fotos. Muchas Hay una gracias. frase célebre de nuestro alcalde: visitante o turista que venga a Rosario no entra al Museo de la Virgen, de nada sirvió haber venido a Rosario. Aquí la embajadora del distintivo de Pueblo Mágico no es Lola Beltrán, es la Milagrosa Virgen. Al año vienen más de 6 millones de personas a pagarle mandas y es por eso que ese presidente, persona que no entra a su museo, de nada sirvió haber venido a Rosario. Claro que sí. Aquí se van a dar cuenta de lo milagrosa que es nuestra Virgen. Va a estar grande adentro. Bien bonita está por dentro. 100 millones de personas la visitan al año. Bienvenidos. Gracias. Este lo usó en el 2013. Wow. Bien elaborados los vestidos, ¿verdad? Sí, se llevan meses de anticipación, pero son regalos de distintas familias que le regalan a la Virgen por el pago de una manda o en gratitud de favores o milagros muy fuertes. Por ejemplo, no son todos los vestuarios que tengo por el momento. En un closet especial tengo más de 140 vestuarios en resguardo que durante décadas y años ya fueron portados por nuestra Virgen. Ella es nuestra Virgen del Rosario. Ay, Kiri, qué bonita. Es una Virgen, como lo venía diciendo hace minutos atrás, muy milagrosa, puesto que al año vienen más de 6 millones de personas a pagarle mandas de cualquier parte de México y del extranjero. Pero aquí, por ejemplo, lo vuelvo a recalcar, la Virgen es la representante del distintivo del pueblo mágico. Sí. Aquí ahorita yo les voy a mostrar unos videos y les voy a narrar unos milagros. Nada más para seguir con la información, es que aquí las familias para regalar los vestuarios no se eligen, sino que las familias, sin importar de dónde sean, clases sociales o colores de piel,
Esas familias que van solicitando el regalar el atuendo o registrarse por el momento, acuden con el rector del santuario donde hay una libreta de registro. Hoy en día ya hay familias aseguradas año con año y esa familia está consciente del año que le corresponde para regalar el vestuario nuevo hasta el 2049. Y hasta el 2049 ya está una familia inscrita, que aquí el factor, si usted lo ven a simple vista, no se lucra con la fe, porque aquí la Virgen, si la familia o persona ofrenda desde el vestuario más modesto, sencillo, muy elaborado, pero esto bajo la posibilidad y el gusto de ellos, la ofrenda es bienvenida con gratitud y con dignidad, la Virgen lo porta. Claro. Pero aquí las familias eligen a la modista de su preferencia y ellos van estableciendo o indicando en qué diseño van a querer el vestuario, el tipo de tela, el color de la tela y las aplicaciones y bordados que va a llevar el mismo vestuario. Aquí voy a hablar ya de milagros muy fuertes. Este vestuario se lo hizo con sus propias manos una doctora a la Virgen. La doctora Silvia Rebeca Gallegos es una doctora que vive de aquí de esta esquina a media cuadra en la casa número 39. Esta doctora no era muy religiosa ni creyente, sí, esta doctora a principios del 2010 ella entró al santuario de la Virgen, ella llegó hasta donde está el retablo, pero la doctora Gallegos le dice a la Virgen: si tú intercedes por mí de que yo pueda salir embarazada y logre tener un hijo, yo con mis manos me comprometo ante ti en hacerte un vestido. Esta doctora, pues el milagro ocurre porque lo vuelve a intentar con su esposo, sale embarazada, tiene ese hijo, y esta doctora durante 8 meses le cumplió a la Virgen elaborándole este atuendo. Ella viene con su bebé en brazos, una hermana le ayuda a cargar las prendas del vestido. Ella entra llorando, pasa la cruz del perdón, rompe en llanto, entra hasta el retablo y le dice a la Virgen de Rosario: aquí tengo a mi hijo en mis brazos, aquí tienes el vestido del milagro de la gestación. Pasan 2 años y esta doctora tiene sus actos maritales, vuelve otra vez a concebir. Ella viene y le consagra el feto a la Virgen de este segundo embarazo. Bendita sorpresa y bendición, tiene gemelos. La doctora tiene 3 hijos. Y es una doctora que ahí vive. De esta esquina a media cuadra, la doctora Silvia Rebeca Gallegos. De ser mujer estéril, gracias a la intercesión de la Virgen, madre de 3 hijos. Pero ahí le va. Este vestido azul con blanco y dorado se lo regaló una familia de doctores de la ciudad de Tijuana. Esta familia la van a conocer por medio de estas imágenes. Esta muchacha que van a ver a continuación, ella es hija de estos doctores. Este señor que ven en esta pequeña imagen y la señora son médicos. Su hija está a un lado de la Virgen porque esta muchacha estuvo desahuciada de cáncer, ya le quedaba 1 mes y medio de vida. Pero este doctor que ven aquí, él, así como ustedes, estando cerrado el santuario, él llegó así de paso nomás, vio abierto el museo, entró y este humilde servidor le va narrando historias o milagros, pero aclaro que en ese día que él entró y que él viene a un congreso en Mazatlán, en esa fecha a su hija todavía no le detectan el cáncer. Cuando terminó el congreso, pasan 2 meses y su hija convulsiona de la nada, la llevan a un hospital, quieren encontrar las causas por qué tuvo ese desvanecimiento, le hacen resonancias, ultrasonidos, estudios, le detectan un carcinoma tiroideo, le trataron de salvar la vida, de erradicarle el cáncer, un cáncer imperdonable y muy doloroso. Todo se complicó, no había mejoría, el cáncer imperdonable, ya células cancerígenas se estaban expandiendo a otros órganos. El oncólogo tratante de esta joven la declara desahuciada y en sí el dolor de un padre es perder a un hijo. El padre de esta joven, siendo médico desde la ciudad de Tijuana hasta aquí a Rosario, Sinaloa, más de 1200 kilómetros, él le pide a la Santísima Virgen de Rosario por la vida de su hija. Para la gloria de Dios, hoy Carla Angulo González, 0 tumores malignos, 0 células cancerígenas, limpia de cáncer. Voy a concluir con estas imágenes y videos. Aquí el primer domingo de octubre, el día que se celebra la Virgen, el plato fuerte del día
es la romería, pero previo a la romería, la salida de la Virgen por la puerta principal del templo. Aquí la Virgen, como lo vemos en la imagen, todas las personas, antes de las 5 de la tarde, mientras es traída por el pasillo central, todas las personas pueden tocarla. Aquí las personas a su fe, conforme van tocando su carita, el vestuario, sus manos, van depositando peticiones o favores de cierta índole. Como resultado, no pasa el mes de octubre, no pasa el año en curso, o entra el año siguiente, vienen miles de personas con veladoras, milagritos, mandas de cualquier índole, llegan hasta el retablo a darle gratitud a ella como intercesora. Pero estas miles de personas buscan a los sacerdotes y le dicen que gracias a ella en poco tiempo el milagro se suscita. El video lo está diciendo por sí solo. Yo no estoy exagerando, a mí me gusta con pruebas gráficas mostrarle, porque luego van a decir, ay, el muchacho a lo mejor está exagerando o está fantaseando, ¿no? Veanlo, cómo la gente se entrega. Hasta niños pueden tocarla. Ahorita van a ver cómo un padre, miren, levanta a su hija, la acercan a la niña y mira a la niña con su mano toca la Virgen. Aquí no se trata de ricos o pobres o que si eres moreno o blanco, no, eso nada tiene que ver. Aquí, respetando creencias ustedes, si ustedes no han venido a esta festividad, yo no les hago la invitación. Ella, a partir de esta tarde, de este momento, los está invitando a ustedes y sus apreciables familias a que vengan el primer domingo de octubre. No se van a arrepentir por nada del mundo, porque desde Mérida, Yucatán, desde 1996, cada festividad de la Virgen viene, desde Mérida hasta aquí. Y solamente agradecerle a ella esas bendiciones recibidas a lo largo de un año. Pero independientemente, voy a seguir con el video de la romería. Lleno de personas, la Virgen sale por la puerta principal, sobran esas manos que la van tocando. Y en sí, aquí caballeros de distintas edades, caballeros como él, como ellos, o sea, no tiene nada que ver ni la condición física ni la edad. Estos caballeros voluntarios que se ven en el video, ellos se encargan de acomodar a la Virgen en estas andas, y aquí en lo que ellos la aseguran y la arreglan estéticamente, y en sí poniéndole la corona y al niño Jesús. Veamos cómo en este fragmento del video el atrio estaba rotado, y aquí cuando la Virgen ya está lista en sus andas, a las 5 de la tarde en punto, a la voz de Viva la Santísima Virgen del Rosario, estos mismos caballeros con su fuerza física alzan las andas, llevando, cargando y a paso lento las andas con la Santísima Virgen. El sonar de las campanas, la música de banda, el tronar de la pirotecnia en sí, marcan el inicio de la romería, de la fiesta en grande de la Virgen. Y aquí, conforme la Virgen sale del área de su santuario, en sí emprenden una romería de 7 kilómetros, porque ese es el trayecto de la romería. Y aquí, calles, colonias y barrios, en total son ríos de miles de personas que van siguiéndola a su paso. Y conforme la Virgen avanza por esas calles, avenidas o colonias, es una gran alfombra humana a lo largo y ancho de estas calles, y en sí se van sumando centenares que van conformando miles de personas. Aquí, pues las calles ceras son centenares que esperan al paso de la Milagrosa y se van sumando. En este fragmento del video es el segundo kilómetro de 7 del recorrido con la Virgen. Aquí, para Protección Civil, en este trayecto, como lo vemos, ya los caballeros la llevan en hombros a paso lento, pero aquí, como resultado, para Protección Civil ya se oscilan que van detrás de la Virgen más de 63,000 personas. Si es ahorita 20 de octubre, cuando está cerrado, pero si es en la tarde, después de las 4, o si es en la mañana, de 9:30 a 12:30. Supongamos que hoy es 20 de octubre, la Virgen ahí va a estar en este sitio, expuesta al aire libre, y todas las personas se pueden acercar a venerarla y tocar.